Bienvenidos a la línea del tiempo de trabajo social de grupo. Trabajo social de grupo inicia en Inglaterra en 1850. Inició con trabajo con grupos y este movimiento se llamaba Self-Help Movement, en el cual Toynbee y Samuel iniciaron habitaciones en alquileres para vivir en grupo. Para esta época también se crearon las asociaciones cristianas de jóvenes. De 1850, Inglaterra era uno de los países con gran crecimiento económico, aumentando la productividad y llegando así el capitalismo. Se creó una asociación cristiana de jóvenes, como ya lo había nombrado en Estados Unidos. Se crean grupos juveniles de autoayuda y religiosos. A su vez, un tratado fuerte, Larimé, se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y diversas etnias del país ubicadas al norte de grandes llanuras. Este acuerdo hacía referencia a derechos y obligaciones para mantener la paz y el territorio. En 1880, los jóvenes universitarios se desplazan a las zonas más vulnerables de Londres, con ello ayudar a bajar o disminuir la pobreza y ayudar a buscarle residencia a estas personas. Para 1884 se crea el primer encuentro comunitario creado por universitarios por Tony B. Hall, el cual fue para compartir con familias pobres y identificar sus problemáticas sociales. Para 1886 se crea el primer centro comunitario en Estados Unidos, con el nombre de Neighborhood Will. A su vez, en 1886 hubo la masacre de Chicago, en Estados Unidos. Los empleados exigían que las 12 horas de trabajo disminuyeran a 8. Esta solicitud fue mediante una huelga, donde se instalaban en la puerta de las fábricas y en ese momento fueron asesinados gran cantidad de personas, teniendo en cuenta que esto es el 1 de mayo del Día del Trabajador. Para 1889, Jane Addams y Ellen Gates crean en Chicago Hull House, siendo este el símbolo del movimiento de centros comunitarios y vecinales. También se crea la primera conferencia interamericana de Estados Unidos, esta con el fin de incrementar el comercio en los demás países y trabajar en el tema de la perseveración de la paz y otros temas, debido a esto que se crea la Unión Internacional de las Repúblicas de América. Para 1891 hay una expansión de los centros comunitarios en Estados Unidos y Canadá. A su vez, el caso Baltimore en Estados Unidos incide en el gobierno chileno y estadounidense, teniendo en cuenta el problema de los marineros de Baltimore. Para 1898, Barnett y los centros comunitarios describía los centros como un medio en el cual las personas podían convivir con otros, de tal manera que pudieran participar en el cumplimiento del deber ciudadano, creándose así el programa de bienestar social. A su vez, Group Work lo creó Mary Richmond con tendencias de trabajo social con grupo y lo llamó Psicología de los pequeños grupos. Su campo de actuación, ¿cuáles eran? Programas de juventud, recreación, campamentos, centros vecinales. ¿En qué términos? Términos de trabajadores de grupo. Para 1925, la primera escuela de servicio social en Latinoamérica. En 1898, Barnett y los centros comunitarios. Para esta fecha, Barnett describía los centros comunitarios como medio en el cual las personas podían convivir con otros de tal manera que pudieran participar en el cumplimiento del deber ciudadano, creándose así el programa de bienestar social. Ahí mismo, en 1920, se crea el Group Work. Entonces, Mary Richmond empieza a tener tendencias del trabajo social con grupo, la psicología de los pequeños grupos. ¿Cuál era su campo de actuación? Programas de juventud, recreación, campamentos y centros vecinales. ¿Qué términos se utilizaban? Términos de trabajadores en grupo. El primer curso de trabajo en grupo con WERTS en Estados Unidos. La primera escuela de servicio social en Latinoamérica fue en 1925 en Santiago de Chile. Para 1929 y 1934, Movimiento de Trabajo Social define técnicas y objetivos del trabajo social en grupo. En Puerto Rico, segundo país donde se crea la Escuela de Servicio Social.
Para 1935, Conferencia Nacional del Trabajo Social considera este trabajo con grupos como rama del trabajo social. Grace Coyle estableció el pensamiento de la época proyectando hacia el trabajo social de grupo, crecimiento del individuo, desarrollo del grupo a fines específicos, acción social y cambio social de la sociedad frente a la experiencia de grupo. Para 1936, la Asociación Americana para el Estudio del Trabajo del Grupo, fundada en Estados Unidos por psicólogos, trabajadores sociales, filósofos sociales y personal de centros comunitarios. Para el 22 de octubre se creó en Bogotá la primera escuela de servicio social en Colombia. Para 1949 se da el reconocimiento del trabajo social de grupo como método. Según Gertrude Wilson y Gladys Rayland, para 1949 dicen: consideramos el trabajo social de grupo como un proceso y un método, por medio del cual la vida del grupo es afectada como un trabajador social, que conscientemente dirige el proceso interactivo hacia el cumplimiento de metas que en nuestro país se conciben como un marco democrático diferencial. Para 1963, el Comité de Trabajo Social de Grupo en Bogotá publica cuadernillos con artículos elaborados en Colombia y Estados Unidos sobre la teoría de trabajo social de grupo, muy importante. A su vez, se dio el primer seminario de trabajo social de grupo. Se realizó en Bogotá con la participación de aproximadamente 100 trabajadores sociales, con representantes de países como Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Ecuador. Para 1979, en Estados Unidos se inicia la publicación de la revista Social Work with Groups. Se crea la Asociación Internacional para el Desarrollo de Trabajo Social de Grupos. En 1980, en junio, el trabajo social de grupo en Estados Unidos es muy fuerte, la versión más psicoterapéutica y clínica del momento. Para 1989, el trabajo social de grupo entronca con la corriente de pensamiento y producción científica y con la Escuela de Psiquiatría y Psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires. Pasándonos a 1990, entre otros muchos, hicieron grandes aportaciones al conocimiento de la terapia y el trabajo social de grupo. Entre ellos estuvieron Ciriligiano, Villaverde, Greenberg, Kisnerman. Para 2001 hubo la unificación de los métodos del trabajo social. Y para terminar, en el 2016, la clase de trabajo social con grupo se abrió un espacio para la reflexión de este método y la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales.